Cuénteme, ¿en qué ejercicio tiene dudas? Ah, pero la 6 nosotros la resolvimos en la clase pasada. Esa está, esa está resuelta. Ya, pero terminamos con el compañero. Este ejercicio nosotros lo revisamos la semana pasada. Entonces yo le invito a que pueda revisar el video que yo le subí en la... Bueno, nosotros lo hicimos esta semana, lo hicimos la clase pasada. Entonces yo en la clase pasada subí el video para que... Acá está el desarrollo, pero para que usted pueda ver la explicación de ese desarrollo, lo pueda revisar desde el video, ya para que así aprovechemos de avanzar con las dudas que tengan también los otros compañeros. Bueno, pero esto es como más o menos lo que habíamos resuelto en la clase pasada. Bueno, ya, cuéntame. Pregunta 13. Vamos al tiro a la pregunta 13. Ah, ya. ¿Qué está representando la figura? Ya, perfecto. Vamos a aclarar al tiro cómo se resuelve. ¿Cuál podemos hacer, la A o la B? Ya, hagamos la A y esa misma nos va a servir a nosotros de ejemplo para que podamos hacer la B. Lo vamos a hacer al lado de acá para que aprovechemos el espacio. Ya, acá tenemos la A, lo vamos a dejar un poquito más chiquitita. Por ahí más. Ya, aquí está. Bien, cuando yo tengo que representar qué operación tengo de por medio, em, acá tenemos o sea, acá tenemos si se fijan, un achurado en donde, si se fijan, este achurado de acá está achurándose este sector. Perdón. Ay, mi cama derechito. Si se fijan, se está achurando de manera creciente, por así decirlo, todo este sector, ¿ya? Que si se fijan, está achurado o está pintado prácticamente en la mitad de la figura, ¿cierto? Estoy pintando, hagámoslo en azul, la mitad de mi figura. Bien, vamos a utilizar otro color para que vean qué es lo que se hace a continuación. A continuación, se pinta, y acá en realidad es un error de impresión, porque en realidad, perdón, ahí sí, no, sin figuras. Eh, lo que en realidad debía haber hecho acá era pintar un espacio, pintar dos espacios, pintar dos espacios ¿de cuánto? Dos espacios de un total de tres, ¿cierto? Porque estoy pintando dos de tres. Entonces, ¿qué resulta al final? Resulta que en dos cuadraditos, en este cuadradito y en el cuadradito de abajo, va a resultar que voy a tener pintado de azul y verde. Entonces, acá voy a tener una operación de multiplicación. ¿Y cómo lo pueden ver ustedes? Si yo multiplico matemáticamente, en realidad esto es lo que hay que responder. Ya, solamente eso. Ya, pero para que vean la respuesta, eh, si yo multiplico uno por 2 me daría 2. Si multiplico 2 por 3 me daría 6. O sea, yo estoy diciendo que estoy pintando dos cuadraditos de 6. Ya, eso es lo que estoy diciendo eh, en la respuesta que tengo acá pintado. Y si se fijan, efectivamente yo estoy pintando un cuadradito, dos cuadraditos de un total de 6. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, lo que está representando acá es un medio por dos tercios. Ahora, hay un problema en el ejercicio, porque vemos que claramente al momento de ver en el libro el pintado que se hace, si se fijan acá, yo estoy pintando solamente uno medio y acá tiene que estar pintándose los dos. O sea, aquí debió haberse
pintado también para poder tener de manera correcta nuestra representación. Ahí. Y ahí sí hubiera quedado como más claro como para poder desarrollar el ejercicio. Ojo, este de acá es lo mismo. Si se fijan, acá el que va hacia arriba está súper bien, ¿cierto? Porque deja pintado solito este espacio. Pero cuando pinta hacia abajo, esta pintada hacia abajo también tiene que estar considerando el de acá. Y esto se hace exactamente igual que el ejercicio que vimos nosotros anteriormente. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que ver cuánto pinto hacia arriba. Hacia arriba estoy pintando dos filas, ¿cierto? Dos filas de un total de cuatro. Entonces estoy pintando dos filas de cuatro. ¿Y cuánto estoy pintando hacia abajo? Hacia abajo estoy pintando dos columnas de un total de tres. Y si yo multiplico, para que vean que eso es verdad y que me crean, yo estoy pintando 4 de 12. ¿Es verdad? Veamos. Estoy pintando una, dos, 3 y 4, que son los cuadraditos que tienen rayas que van hacia arriba y hacia abajo. Y acá voy a tener un total de 12 cuadritos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿qué operación se representa en las figuras? Bueno, la operación es multiplicación. ¿Y cuál es la operación? Esta operación que es cierto que les mencioné acá. ¿Ya? Y en la otra, obviamente, ustedes ya les habían puesto allá que era un medio multiplicado por 2 tercios. ¿Ya? Que son las operaciones, ¿cierto? Que nosotros vamos a encontrar determinadas, ¿cierto? En mi figura. ¿Ya? Así era como se hacía el número 13. Bien, ¿alguna otra consulta, alcance que quieran hacer para poder ir aclarándoselas al tiro? En la 7, vámonos a la 7, vámonos a la 7. Ya, ok, aquí tengo la 7. Dice qué operación se ha representado. Acá, cuando nosotros tenemos nuestra recta numérica, tenemos una flechita que me va a ayudar demasiado. Porque esta flecha que está acá me está diciendo dónde comienza y dónde termina la operación. Por ejemplo, acá me está indicando que acá hay una operación que va del menos 5 hasta el menos 3, o sea, el menos 2,5 hasta el menos 3,5. Entonces, esta flechita yo tengo que calcular cuánto es lo que mide, que en este caso va a medir 1, ¿cierto? Porque del 2,5 al 3,5 hay una distancia de 1, pero esta flechita está hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa. Si la flecha fuese hacia la derecha, sería positivo. Y por otro lado, acá tengo otra flecha que también va de el 0 hasta el 2,5, por lo tanto tiene una longitud de 2,5. Pero este 2,5 también va de derecha a izquierda, por lo tanto también va hacia los negativos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo una flechita sumada a otra flechita. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que le tengo que sumar, entre comillas, coloquémoslo en este orden. Menos 1 más menos 2,5, ¿cierto? Estoy sumando ambas flechitas negativas. Pero como yo tengo que hacer cuadrar este resultado en mis alternativas, yo tengo que ir viendo de qué manera yo puedo ir ordenando estas, esta operación para llegar a mi alternativa correcta. Entonces, em, como no saco nada con sumar, porque yo sí, bueno, si yo sé que si sumo esto me va a dar, ojo, me va a dar menos 3,5. Entonces este menos 3,5 que yo tengo acá, no lo tengo de alternativa. Entonces tengo que el 3,5 en la A, tengo el 3,5 en la B, pero le estoy sumando cosas. Y eso no está dentro de lo que yo tengo planeado. Entonces ya automáticamente la A con la B la voy a eliminar porque no me va a servir. Entonces aquí mi clave va a ser, porque no saco nada con resolver, ya que no me están preguntando un resultado, sino que me están preguntando por una operación. ¿Ya? Entonces la operación va a ser o la C o la D.
Entonces, voy a ponerme a investigar qué es lo que yo podría hacer acá. Por lo visto, primero va el 2,5 y primero va el menos el 1. Entonces, voy a dar vuelta. Entonces, en vez de sumar menos 1 más 2,5, voy a colocar menos 2,5 más menos 1. Y ahora voy a tener que empezar a comparar a cuál de las dos va a equivaler, ¿cierto? Este menos 2,5 más menos 1. Y como acá tenemos más menos, yo sé que por la regla de los signos, más por menos me va a dar menos, porque son de distintos signos. Entonces esto va a ser equivalente a escribir 2,5 menos 1 y obtendría mi alternativa correcta, que en este caso sería la C. ¿Se entiende? ¿Por qué 1? Porque si yo miro acá arriba la operación que se está representando, yo estoy representando, bueno, del 0 al 2,5 hay 2,5. Así que no hay mayor problema en eso. Ahora, del menos 2,5 al menos 3,5 va a haber 1 de distancia. Pero como la dirección es hacia la izquierda, le coloqué el menos. Pero por eso es 1. 1 es porque va del 2,5 al 3,5. Ya, por eso es 1. Ya, esa es la razón del por qué aparece el 1. Ya, y el 2,5 aparece porque la flechita es larga. El 1 es porque la flechita es más corta. Ya, pero esa es la razón del por qué aparecen estos números. ¿Se entiende? Bueno, veamos la 8. Ya, a ver, en la 8 a nosotros nos piden que nosotros calculemos, o sea, no, a nosotros nos están dando un perímetro. Ya, a nosotros ya nos dicen que el perímetro es 32,765 centímetros. Y nos están preguntando cuál es la medida del largo, no, la medida de menor longitud. Entonces, si nosotros tenemos, con el azul vamos revisando. Si yo tengo que es un paralelogramo, significa que este lado con este lado mide lo mismo y este lado de acá mide lo mismo que su lado opuesto. ¿Ya? Eso es la primera instancia. Porque es un paralelogramo. Pero resulta que como la medida de abajo vale 10,35, la medida de arriba va a medir 10,35, ¿cierto? Porque mide lo mismo. Y la medida de la izquierda, que yo no la conozco, va a medir lo mismo que la medida de la izquierda de la derecha que tampoco conozco. Bien, entonces, digamos al principio que tengo estas medidas, ¿cierto? A la izquierda tengo X, a la derecha tengo X, abajo tengo 10,35 y arriba 10,35. Y yo sé que su perímetro mide 32,765. Por lo tanto, si yo sumo todo, me tiene que dar 32,765 porque es nuestra definición de perímetro. Ya, entonces eso es como más o menos lo que tengo en primera instancia. Entonces lo que voy a hacer acá es sumar. Voy a sumar el 10,35 más el 10,35 más una X más otra X, que son los cuatro lados, ¿cierto? Ya sumé los cuatro lados, y eso me tiene que dar un total de 32,765. Entonces ahora yo voy a resolver. 10,35 más 10,35 es 20,70. ¿Ya? Eso es lo que tengo en primera instancia. Más 2x, ¿cierto? X más x son 2x. Y eso va a ser igual a 32,765. Ahora, el 20,70 que está sumando va a pasar a la derecha restando. Entonces, voy a tener el 2x solito a la izquierda y voy a tener que restar estos dos números. Entonces, los voy a restar por acá. 765. Voy a restar el 20,70. Le voy a añadir un 0 para poder hacer la resta bien. Voy a tener 0 a 5 es 5, de 0 a 6 es 6, de 7 a 7 es 0, de 0 a 2 es 2 y de 2 a 3 es 1.
Entonces me va a quedar que la resta entre 32,765 y 20,70 me va a dar 12,065. Bien. Y ahora el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, esto me va a quedar 12,065 partido en 2. Entonces, este numerito que está acá abajo lo voy a dividir por 2 y de hecho voy a hacer la división aquí mismo para que vean cuánto queda. Entonces, separo el 12 y digo, el 2 en el 12 cabe 6 veces, bajo, me sobra 0, bajo la cifra siguiente que es 0 y como venía la coma, coloco la coma en el resultado. Entonces, el 2 en el 0 cabe 0 veces y sobra 0, ¿cierto? Porque 0 por 2 es 0. Luego bajo el 6 y el 2 en el 6 cabe 3 veces y sobra 0. Luego bajo el 5, el 2 en el 5 cae 2 veces, sobra 1. Como tengo un 0, puedo añadirle un 0, o sea, como tengo la coma, le puedo agregar un 0. Y el 2 en el 10 cae 5 veces y sobra 0. Por lo tanto, el resultado final de la división entre 12,065 partido en 2 va a ser 6,0325, ya que es el resultado de la división. Por lo tanto, esa x, que ya no va a ser x, sino que va a ser 6,0325 y obviamente al otro lado también va a medir 6,0325. Bien, entonces si yo sumo todo, me va a dar obviamente el resultado que yo estaba buscando, pero acá obviamente a nosotros nos pedían cuál es la medida del lado con menos longitud. Yo veo que el lado más cortito es el de 6, algo, ¿cierto? Es más cortito que el de 10. Entonces 6,0325 es el lado de menor longitud, que en este caso vendría siendo la alternativa B. Bien, y ahí tendría, ¿cierto? Mi alternativa correcta es la número 8. ¿Alguien levantó la manito? Que no me llega el mensaje acá de quién fue. A ver, no. Ah, Francisca. Ya, Francisca, ¿tiene alguna duda? Ok, no hay problema. Ya, ¿algunos de los que están acá tienen duda en algún ejercicio que no esté desarrollado para que podamos desarrollarlo, valga la redundancia? Cuénteme, ¿cuál le falta? Es la número 12. Vámonos a la número 12. Vamos a la número 12. Ya. En la número 12 nos dice qué número representa en la recta numérica. ¿Ya? Y acá tenemos unos números negativos. Tenemos el -10, el -11. Y vemos que acá está separado. Pero resulta que estas separaciones son decimales. Entonces, del -10 al -11, acá dice que tengo un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios, cinco espacios. Significa que mi entero dividido en 5 espacios va a ser igual a 0,2. Entonces cada uno va a valer 0,2. ¿Ya? Entonces significa que acá voy a tener 0,2, acá voy a tener 0,2, acá voy a tener 0,2, acá voy a tener 0,2 y acá voy a tener 0,2. Ya, cada espacio va a tener 0,2. Ahora, si yo tengo -10 y le quiero restar, o sea, restar 0,2, me va a quedar -10,2, ¿cierto? Porque estoy agregando el 0,2. Luego acá me va a quedar -10,4, ¿cierto? -10,6, -10,8 y me va a quedar -11, que sería el orden si yo me pusiera a completar. Y bueno, acá después tendría -11,2, -11,4
y así sucesivamente, ¿ya? Y para acá, ¿cierto? Yo tenía el -9,8, que fue el número al cual yo llegué al 10. Recordemos que los números negativos van siempre al lado contrario, ¿ya? Recordemos que crecen como si fuese el contrario de los números positivos. Por lo tanto, acá adentro va el número -10,4. ¿Ya? No -10,2, que vi algunos que pusieron -10,2. ¿Por qué lo dividí en 10? A ver, no, la verdad lo dividí en 5. Si se fijan acá yo puse 1 dividido en 5. Mi entero, mi entero, ¿cierto? Que hay del 10 al 11 hay un entero, ¿cierto? Entonces como del 10 al 11 hay un entero, esto se dividió en 5 rayitas, ¿cierto? Tengo, yo les fui mostrando, tengo un espacio acá, tengo dos espacios, tengo tres espacios, tengo cuatro espacios y tengo cinco espacios. Entonces, ese entero lo dividí en mis cinco espacios para saber cuánto vale cada uno. Entonces, al dividir el uno en 5, bueno, el 5 en el uno no cabe, da 0, ¿ves? ¿Cierto? Y sobra uno. Entonces coloco la coma, le agrego el cero y el 10 en el 5 cae dos veces y sobra cero. Entonces, cada espacio de estos que yo pinté vale 0,2. Entonces, si acá yo tengo 10 negativo, la separación valdría -10,2. Después la siguiente separación sería -10,4. La siguiente separación sería -10,6. Luego la siguiente separación vale -10,8. ¿Por qué? Porque cada separación vale 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Entonces, como va avanzando en 0,2, el recuadro vendría quedando como -10,4. ¿Se entiende? Sí. Un IVA son 19%. Siempre, siempre el IVA, actualmente en Chile, el IVA corresponde al 19%. ¿Ya? Bueno, sí. Veamos, ¿en qué pregunta hay un descuento de algo para poder verlo como ejemplo? Ya, vámonos a ya, en la A vamos a sacar el ejercicio como recorte para poder resolverlo más adelante. Ya, vamos a ver y lo vamos a resolver acá. Ya, entonces vamos a pegar, vamos a dejarlo aquí y lo vamos a resolver. Dice, ahí. Dice que una brocha se vende con un 20% de descuento y si se pagan 478 menos, ¿cuál es el precio de la brocha sin el descuento? Entonces acá nos están diciendo que estamos vendiendo un producto con un descuento y este es el descuento en pesos. Porque dice, si se pagan 478 menos, significa que esto fue lo que se le descontó a la persona, ¿cierto? O sea, la persona pagó 478 pesos menos. Por lo tanto, los 478 corresponden al 20% de descuento. Ya, eso es lo primero que tenemos que analizar. Ya, entonces, en otras palabras, tenemos que los 478 corresponden al 20% de descuento. Ahora, ¿qué me están preguntando? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber cuál es el precio de la brocha sin el descuento. O sea, quiero saber cuánto es lo que vale la brocha originalmente. O sea, quiero saber cuánto es el 100% del valor de la brocha. ¿Ok? Entonces yo voy a ver cuánto es el valor del 100% de la brocha. Por lo tanto, acá yo formo
una regla de 3, que originalmente en realidad esto va sin porcentaje, ahí. Y recuerden que aquí yo se los había comentado, de que en un lado voy a tener solamente números, ya que en este caso son los números involucrados, y en el otro lado voy a tener solamente porcentajes, que en este caso es el 20% con el 100%. Ahora nuestra tarea es determinar cuál es el valor de x. Y para poder hallar el valor de x, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Multiplicar los números cruzados, en el caso de este sería el 478 multiplicado por el 100, perdón, multiplicado por el 100, y todo esto va a estar dividido por el número que está contrario a la x, que sería el 20. ¿Ya? De esa manera yo puedo calcular el valor de x, una forma fácil. Entonces ahora, bueno, como tengo puras multiplicaciones, ese 0 se puede eliminar con ese 0, para que quede un poquito más reducido nuestro desarrollo. Y acá voy a multiplicar el 478 por 10, que me quedaría 4780, y va a estar dividido por 2. Recordemos que nosotros estamos sacando solamente ese numerito. Ahora, tengo que calcular la mitad de 4780. Y la mitad vendría siendo, bueno, 2 dividido en 4 serían 2, 2 dividido en 7 serían 3 y sobra 1, y 2 en 18 serían 9, y el 0 se mantiene. Por lo tanto, lo que yo voy a decir, ¿cuál es el precio de la brocha? ¿Cuál es el precio de la brocha sin el descuento? El precio de la brocha sin el descuento es de, había dicho 2000, no, lo que me le decía, 2390 si no me equivoco. Ya, y voy bueno, voy a sacar esto, lo voy a achicar para que lo coloquemos, ¿cierto?, en nuestra respuesta. Entonces yo colocar aquí el precio de la brocha es de 2390 pesos. Y ahí voy a responder en mi libro, ¿cierto? Y voy a dejar la respuesta correspondiente. Recuerden que cuando ustedes tienen un problema de desarrollo, ustedes tienen que colocar una respuesta completa. Ya no sacan nada con colocar 2390, porque yo no sé si es que eso es un valor monetario, no sé si es un porcentaje, no sé si es una temperatura, no sé si es una distancia, no tengo idea del contexto del número. Entonces por eso es importante que ustedes puedan contextualizar y siempre dar una respuesta larga, ¿ya? En el caso de para ustedes, cuando ustedes tengan que responder preguntas, ¿ya? Así que ojo con ese detalle, ¿ya? Así que para que vayan acostumbrándose, ¿ya? Por esta vez se los voy a dejar pasar, pero ya para la próxima quincena ustedes tienen que ir haciendo siempre respuestas largas, ¿bien? Completas, ¿ya? Así como en este caso, el precio de la brocha sin el descuento es de 2.390 pesos, ¿ya? ¿Cierto? Con el símbolo, o lo escriben al final, 2.390 pesos, la palabra, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Lo bueno que siempre ustedes tienen que hacer es leer y analizar para poder nosotros representar lo que estamos leyendo. Y luego de eso es súper fácil resolver matemáticamente. Lo difícil acá es el análisis que uno hace previo. ¿Ya? De repente eso es lo que cuesta un poco más. ¿Ya? Bien. Dudas, consultas. Aprovechemos de que nos quedan 15 minutos para poder ver más ejercicios. Ya, vámonos al tiro a la B. Ya, vámonos al recorte. Vamos a la B. Copiamos. 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 Y pegamos. Bien. Dice así: en la competencia de remo de 24 kilómetros, Pedro logró avanzar 3/8 del camino antes de perder el remo en el mar.
¿cuántos kilómetros faltó a Pedro por recorrer? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este competidor, ya Pedro, tiene que recorrer un total de 24 kilómetros. ¿Ya? Eso es como lo principal. Lo segundo es que él avanzó, ¿cierto? 3 octavos, pero nos están preguntando por lo que le faltó por recorrer. Entonces, de mi competencia, llamémosla mi competencia completa, yo le debo quitar los 3 octavos para saber cuánto fue lo que le faltó por recorrer. ¿Ya? Eso es como lo primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no saco nada con calcular los 3 octavos de 24, porque saber 3 octavos de 24 es lo que Pedro recorrió. Pero como a mí me falta saber cuántos kilómetros le faltó por recorrer, después voy a tener que estar restando, entonces prefiero restarlo con mi fracción. ¿Ya? Entonces mi entero, que en este caso es 8 octavos, ya recordemos que ese entero, ese uno yo lo puedo transformar en el entero que yo quiera. Pero como resulta que el 3 está partido en 8, simplemente aquí vamos a dejar 8 octavos. Entonces, como tiene igual denominador, yo simplemente resto el 8 con el 3, me da 5 octavos. Entonces, 5 octavos es lo que le faltó por recorrer a Pedro. Ahora, yo tengo que sacar ahora los 5 octavos de 24. Entonces, para calcular los 5 octavos de 24, recordemos que la palabra "de" en un lenguaje algebraico siempre va a simbolizar la multiplicación. Cuando ustedes siempre vean un ejercicio eh, y lo analizan, ¿cierto? Y tienen esta palabra "de", ¿ya? Por ejemplo, un cuarto, imagínense, un cuarto de kilo, ¿ya? Un cuarto de kilo. Significa que un cuarto lo multiplican por un kilo, que son 1000 gramos, y van a obtener 250 gramos. O sea, un cuarto de kilo son 250 gramos. Pero ese D es una multiplicación. Matemáticamente siempre es una multiplicación. ¿Ya? Así que ahí ténganlo muy anotadito en alguna parte para que cuando ustedes hagan un ejercicio siempre lo consideren así. Ahora, como es una multiplicación, yo lo voy a escribir como tal. Y voy a decir 5 por 24 y todo lo voy a dividir en 8. Entonces, multiplico. Yo digo, bueno, 5 por 20 es 100, 5 por 4 es 20, entonces esto me va a dar 120. 120 dividido en 8, lo puedo dividir o lo puedo, a ver, cada 8 veces. A ver, 120 dividido en 8, en el 12 cae una vez, sobran 4. Bajo el 0, 8 serían 5 y sobra 0. Entonces, 15. Entonces, a Pedro le faltan por recorrer 15 kilómetros. Entonces ahora vamos a añadir nuestra respuesta final. Vamos a ver que a Pedro le faltó, ¿cierto? Porque en realidad él perdió el remo, así que no puede seguir avanzando. Le faltó por recorrer, le faltó por recorrer 15 kilómetros. Punto. Y aquí ya tengo mi respuesta, ¿cierto? Al problema de la letra B. Bien, ya estaríamos listos. ¿Sí? Ya, ¿por qué puse 8 octavos? Porque al principio yo dije que cuando uno, cuando uno analiza el problema, vemos que Pedro logró avanzar algo, ¿cierto? Acá vemos que Pedro avanza 3 octavos del camino. Ahora, a nosotros nos preguntan cuánto es lo que faltó por recorrer a Pedro. Entonces, como a nosotros nos preguntan lo que le faltó a Pedro por recorrer, yo no tengo que calcular lo que él avanzó. Tengo que calcular
lo que le faltó. Entonces, de mi carrera, llamémoslo, perdón, digamos que mi carrera es todo esto. Ya mi carrera, bueno, veámoslo, a ver, ya mi carrera parte ahí, termina acá. Ya, se supone que mi carrera comenzó y cuando avanzó 3 octavos, ¿cierto? De lo que él avanzó, él perdió el remo. ¿Ya? Ahí se le cayó el remo, ¿cierto? Y perdió todo. Entonces a nosotros nos preguntan cuánto es lo que faltó por recorrer. Pero yo sé que él recorrió 3 octavos, ¿ya? Entonces, la carrera completa es un entero, porque es mi carrera completa. Pero mi carrera completa vista como fracción equivale a tener 8 octavos, ¿cierto? Porque si mi entero lo divido en 8, significa que mi entero lo puedo escribir como 8 octavos. Ahora, ¿pude haber escrito 5 quintos? Sí. ¿Pude haber escrito 10 décimos? También. Pude haber escrito el entero que yo quiera. Pero como la carrera decía 3 octavos, yo puse 8 octavos. ¿Ya? Si mi carrera hubiera dicho 3 quintos, hubiera puesto 5 quintos. ¿Ya? Porque la idea era igualar el denominador. ¿Ya? La idea era que estos dos numeritos sean iguales para que después yo lo conservara y simplemente reste 8 menos 3 y me diera el 5. ¿Sí? ¿Ya? También, también ese mismo resultado. Recordemos que cuando yo estoy acá en esta operación, cuando yo estoy en esta operación, ustedes pueden simplificar o pueden dividir. Entonces imagínense que yo acá hubiera simplificado el 24 por 8 y yo el 8 se hubiera transformado en 1 y el 24 se hubiera transformado en 3, ¿cierto? Entonces, al simplificar por 8 esta fracción, yo me queda 5 por 3 partido en 1. Y 5 por 3 es 15. Y 15 partido en 1 es 15. Entonces, también hubieran llegado al mismo resultado si hubieran dividido por 8 y luego multiplicado por 5. ¿Ya? Así que era equivalente, ¿cierto? El mecanismo de resolución. Así que también está correcto. ¿Ya? Así como yo les dije al principio, en matemática hay varios caminos que ustedes pueden optar para poder resolver. Lo importante es que la respuesta final esté correcta y que su camino matemáticamente también lo hubieran hecho de manera correcta. Bien, así que eso no hay mayor dificultad, ¿cierto? Y es importante, ¿cierto? Que ustedes también, por eso es importante que ustedes me coloquen el desarrollo, porque así yo voy viendo qué fue lo que ustedes hicieron y de qué manera ustedes están trabajando, como para que yo también me adapte a su manera de, a su metodología, para que podamos ir avanzando bien y que ustedes me entiendan mejor. Bien, así que eso. Eh, bueno, ¿duda, consulta? ¿Alguna duda cortita que tengan para aclarar? Ya que ya estamos casi llegando a la hora. Los leo, los escucho. Aprovechen de preguntar. Si no tienen la guía completa, envíenme lo que tengan. Ya, es mejor enviar poco a no enviar nada. ¿Ya? Sí, ya. A ver, el H, el problema va a ser determinar cuánto es lo que vale cada uno de los valores nuevos. O sea, hay que calcular el 40% de la bufanda de 5640, hay que calcular el 40% del gorro, hay que calcular el 40% de los guantes, hay que calcular el 15% de la bufanda, el 15% de los gorros y el 15% de los guantes. Eso es lo primero que hay que hacer, completar la tabla, ¿ya? Y luego de completar la tabla, tenemos que responder. Entonces, si quiere llevar dos guantes, o sea, significa que el valor de acá
lo multiplico por 2. Si quiere pagar un gorro de mujer y una bufanda de hombre, sumo lo que vale en este cuadrito del gorro de mujer con la bufanda de hombre. Entonces siempre va a ser necesario tener que completar esta tabla, ¿ya? Ahora, yo esta tabla la tengo completa, la voy a mostrar acá, que es donde yo tengo mi pauta de corrección, ¿ya? Pauta de corrección, ¿ya? Y yo acá completé la tabla, ¿ya? Que son estos los valores, y acá está el resultado de cada una de las resoluciones. ¿Cómo calculé el 60%? Bueno, acá un dato importante. Yo acá calculé directamente el valor. ¿Cómo se calcula el valor directamente? Si yo tengo un descuento de un 40%, ¿cuánto voy a pagar por el producto? Voy a pagar un 60, ¿cierto? Porque le estoy descontando un 40. Ya, ojo con esa lógica. Ya, si yo tengo un descuento de un 40%, significa que yo voy a pagar un 60. Si yo tengo un descuento del 15%, significa que yo voy a pagar un 85%. ¿Ya? Entonces, partiendo de esa lógica, yo estuve calculándolo de esa manera. Entonces, yo calculé el 60% de la bufanda para el caso de la mujer. Aquí lo escribí, bufanda de mujer, y me dio 3.384. Lo calculé de la misma forma que lo hacía con los porcentajes. Luego, para el hombre, calculé el 85% de la bufanda y me dio este resultado. Lo mismo después lo hice con el gorro de la mujer, con el gorro del hombre, y acá en este caso como me dio 3.391,5, que es el único que da decimal, lo aproximé a 3.392 por la regla del redondeo. ¿Se acuerdan que uno cuando va al supermercado y le cobran esos 0,5 extra? Ya, aquí mismo lo apliqué, ¿cierto? Y puse los 3.392, ¿ya? Y después finalmente con los guantes, y después comencé a responder las preguntas. ¿Cuánto debe pagar si lleva dos pares de guantes el hombre? O sea, tomé el valor, lo multipliqué por 2 y me dio el resultado y respondí. Luego, ¿cuánto deberá pagar por un gorro de mujer y por una bufanda de hombre? Tomo el valor de la bufanda de mujer, tomo el valor de la bufanda de hombre, hago el cálculo, lo sumo y sé cuánto debe pagar. Lo mismo para la bufanda de mujer, para la tercera y para la cuarta. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que tienen que resolver y estos son los valores que tienen que ir en la tabla para que ustedes puedan resolver. Ya, no lo hice yo nuevamente porque me iba a demorar mucho. Ya, este ejercicio yo en desarrollarlo me demoré como 5 o 6 minutos. Entonces, si se los voy explicando, me voy a demorar mucho más, ¿cierto? Que esos 5 o 6 minutos. Entonces, por esa razón, se los muestro, ya para que ustedes lo puedan ver. Si quieren, pueden copiar al tiro los valores para que después ustedes puedan hacer los cálculos y cuando lo hagan, sepan que llegaron bien al resultado. ¿Bien? Así que eso. Y bueno, y esta pauta, que a todo esto es la pauta de corrección de todo el instructivo, yo se las voy a enviar a ustedes finalizando el instructivo. Yo se los envío para que ustedes también puedan ir comparando sus resultados con los resultados de la pauta y vean qué tienen bien y qué tienen mal. ¿Ok? Y ya estamos en la hora, así que voy a terminar con la grabación.